es, ¿cuál sería el punto eficiente donde se iguala el costo de preservar el monte, lo que es valorado el monte? ¿Y cómo se sabe cuán valorado es el monte? La función de demanda que nos está Repetí, diciendo la repetí eso disposición. último porque te cortó un poquito. Eh, lo que hay que hacer, Sí, a mí también se me cortó eh, desde costo marginal. entonces, espérate que me cambie, esperarme que se escuche bien y, y vuelvo a explicar. Bueno, ahí me cambié de red, espero que se esté escuchando mejor ahora y no se vuelva a trancar. Entonces decíamos, tenemos un monte que como cualquier recurso, no, si bien puede parecer un objetivo muy noble preservar algo como un monte, también tenemos que tener en cuenta que preservar un recurso, sea un monte, sea, no sé, una pastura, sea un curso de agua, preservar un recurso cualquiera sea, tiene costos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá en el caso del monte es ver cuál es el punto eficiente para tomar la decisión de cuánto monte preservar. ¿Qué significa esto? Buscar cuál es el punto donde se iguala el costo marginal de preservar este monte con lo que es, con el valor que le asignan, en este caso a la comunidad de 100 personas, a preservarlo. ¿Cómo sabemos esa valoración que hace la comunidad del monte? A través de esta función de demanda agregada, que lo que nos está diciendo es cuánto están dispuestos a pagar por preservarlo. Entonces, si lo que queremos hacer es saber cuál es ese punto, cuál es ese Q, lo que tenemos que hacer es igualar el costo marginal, al igual que lo que hacíamos en un mercado cualquiera, es igualar el costo marginal a P, que en este caso es la demanda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es igualar P al costo marginal. ¿Qué es P? Es 1000 menos 100Q. El costo marginal es 500. ¿Bien? Díganme si se llega a trancar o algo el audio, me avisan. Bueno, entonces pasamos para un lado, pasamos para el otro. O sea, pasamos 500, nos queda 500 igual a 100Q, lo que nos queda que Q es igual a 5. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este Q igual a 5? Que lo que se van a preservar son 5 kilómetros de monte. ¿Por qué? Porque es el punto donde el costo marginal de preservar ese monte se iguala con la disposición a pagar que tiene esa comunidad por preservarlo. Es como cuando veíamos en un mercado de cualquier tipo de bien que se igualaban el precio y el costo marginal. Bueno, esto es lo mismo, pero en un escenario, digamos, diferente, con ciertas características que lo hacen particular. Que por comentarles una de las más evidentes es que muchas veces este tipo de recursos, esta disposición a pagar, se tiene que averiguar mediante encuestas o mediante cosas por el estilo, porque nunca sabemos cuánto efectivamente la gente está dispuesta a pagar, porque nunca paga por preservar monte, nunca paga por mantener determinada área natural, por ejemplo. Entonces, o muy rara vez eso logra verse. Entonces tiene esas particularidades. Pero en cuanto a cómo se resuelve, al igual que como hicimos en otros ejercicios de otros prácticos, precio igual a costo marginal. Entonces, ¿el Q sería la disposición a pagar de una persona sola? Lo que es la disposición a pagar de una sola persona es este P igual a 10 menos Q. Está bien, entonces el Q solo, ¿qué sería bien?
O sea, Q es la cantidad, sería el número de kilómetros de monte preservados. Ah, no sería ningún precio como a pagar, no. La disposición a pagar sería la función. O sea, esto de acá, espérate que me quedó medio feo. Esto de acá, de nuevo. Esto de acá sería la disposición a pagar de una persona por preservar Q kilómetros de monte. Y esto de acá es la disposición a pagar de toda la comunidad por preservar Q kilómetros de monte. Q son los kilómetros de monte que se preservan y P es el precio, que en este caso lo que nos está indicando es la disposición a pagar, pero en el conjunto de esa función. Es una función de precio que depende de cantidades. En este caso las cantidades son cantidades de monte y el precio es esa disposición a pagar porque no es que vayamos a ver un precio efectivo cuando hablamos de cuestiones ambientales en la mayoría de los casos. ¿Ahí quedó claro? ¿Qué son? Pero a P no lo hallamos todavía, Sí, ¿no? sí, sí, ahora está bien. Gracias. No, apenas lo hallamos, porque no, tampoco nos lo pedía, pues nos pedía hallar Q. O sea, lo que nosotros queríamos saber era cuántos kilómetros se preservan en una asignación eficiente. O sea, ahora que nosotros hallamos Q, podemos agarrar y, por ejemplo, o sea, sabemos que es 5, podemos despejar acá, nos va a quedar P igual a 1000 menos 100 por 5, nos queda 500, P igual a 500. Pero ese P no nos dice mucho más que la disposición a pagar que tiene esa comunidad para preservar 5 kilómetros de monte. Lo que nos piden encontrar acá es Q, es la cantidad de monte que preservamos en una asignación eficiente. ¿Me explico? O sea, cuando nos preguntan cuántos kilómetros en una asignación eficiente, nos están preguntando por cantidades, no por precios. La información que nos da el precio, la disposición a pagar, nos sirve para hallar esa cantidad. Porque de alguna manera tenemos que intersectar las curvas. Pero no el precio en este caso no es relevante. O sea, o no lo piden. Igual ahí ya vimos cómo despejarlo, pero decime si quedó claro. Sí, quedó claro. No entiendo la idea del ejercicio tampoco, porque si no es aplicable a nada, No, muy raro. no, es aplicable, sí. Porque el hecho de que nosotros no veamos la disposición a pagar, no la veamos como en cualquier mercado, que uno dice, ¿cuánto está dispuesta a pagar una persona por determinado tipo de bien? Y uno mira el precio, ve cuántos la consumen y sabe que toda esa gente que está consumiendo ese precio, ese bien, está dispuesto a pagar ese precio por ese bien. En este caso, la diferencia está en que muchas veces para poder conocer esa disposición a pagar, tenés que usar otro tipo de mecanismos. No podés ir y mirar efectivamente cuánto están pagando. ¿Por qué? Porque no hay un mercado. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos. Pero averiguar si se averigua. Se le plantea a una persona de forma más real o menos real, ¿cuánto está dispuesto a pagar por preservar tantos kilómetros de monte? Te responden, haces una encuesta, varios te dicen, y de ahí sacas una función de demanda. O sea, aplicable en la realidad es, y de hecho se usa mucho, para saber, por ejemplo, cuánto se valora un determinado tipo de preservación de un ecosistema o de una reserva natural. O sea, en la realidad se usa así y se aplica. La única diferencia que tiene con un mercado tradicional es de que no ves la transacción, pero sí ves, pero sí existe esa demanda. ¿Ahí quedó claro un poco? Sí, ¿O fue sí. peor? ¿Sí? Está, genial. Entonces, después en la parte B nos preguntan cuál es el valor del excedente económico. Esto lo vimos cuando estábamos
en los primeros prácticos, con teoría del consumidor y todo aquello. Y no sé si se acuerdan que era el excedente económico. El excedente económico era igual a la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Que no sé si ustedes se acuerdan bien de qué se trataba, y si no, hacemos un breve repaso acá. Nosotros teníamos, ¿no?, que en un mercado, por lo general, tenemos precios y cantidades, ¿no? Precios por acá y cantidades por acá, en este par de ejes. Y teníamos una curva y otra curva. ¿Cuál era la de demanda? ¿La roja o la azul? La azul. Bien, y la de oferta, la roja, perfecto. Entonces teníamos un cierto precio y una cierta cantidad de equilibrio donde se cruzaban estas dos curvas. ¿Qué era en este gráfico el excedente del consumidor? El excedente del consumidor era este triángulo de acá. Y el excedente del productor, este triángulo de aquí abajo. Bueno, ¿qué significa este excedente del consumidor? El excedente del consumidor, ustedes imagínense que acá tenemos, que en este eje lo que tenemos son personas, ¿no?, y empresas. Y lo que nos está diciendo es que acá tenemos un montón de consumidores que están dispuestos a pagar bastante más de lo que efectivamente pagan, porque lo que pagan es llamémosle P sub 0, y a este llamémosle Q sub 0. Acá hay un montón de consumidores que pagan P sub 0, pero estarían dispuestos a pagar a todos estos niveles. O sea, a este nivel hay pocos, a este nivel hay un poco más, a este nivel hay un poco más, y así, 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 hasta que llegamos a este P sub 0. Es decir, ese excedente va a estar dado por lo que están dispuestos a pagar, pero no pagan. Entonces, de ahí viene el término de excedente, ¿no? O sea, pagan por algo, pero lo que ellos estaban dispuestos a pagar estaba por encima. Y el excedente del productor es análogo, pero para el caso del productor, ¿no? En este caso, ustedes se acuerdan que esta es la curva de oferta, y la curva de oferta era la curva de costo marginal. Es decir, que a estos niveles el precio está por encima del costo marginal. ¿Y hasta qué punto vende el productor? Hasta que el precio es igual al costo marginal. Hasta este punto de acá. Pero eso significa que acá el productor está logrando vender unidades, vende estas, y así hasta el último, logra vender unidades que están, digamos, por encima de ese costo. De ahí que tenga ese excedente, el excedente del productor. Bien, ¿qué pasa en este mercado competitivo a nivel mercado, a nivel agregado? Como se acordarán del primer parcial, en un mercado competitivo, lo que pasa es esto. Como en un mercado competitivo el precio es igual al costo marginal, porque el precio además está dado, porque es decir, todos son tomadores de precios, entonces hay un único precio, entonces este precio termina siendo una línea horizontal. ¿Qué ocurre en este caso? El precio igual al costo marginal, ¿no? Y en este caso el costo marginal es 500. Era un dato que nos daba la letra, no sé si se acuerdan. Voy a escribirlo porque así queda un poco mejor. El costo marginal era 500. Y bueno, teníamos la función de demanda, que si no nos equivocamos, acá es 1000, ¿no?
en la intersección, en la ordenada. Y acá habíamos hallado que este Q era 5. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto es el excedente del productor en este caso? ¿Y cuál sería el excedente del consumidor? Así a simple vista, a nivel gráfico. 5 por 500 dividido 2. Perfecto. ¿Ese de quién es? Ese excedente. Del consumidor. Bien, bien, bien. Perfecto. Como decía la compañera, excedente del productor en este caso no tenemos. Fíjense que es 0. Estamos en una asignación eficiente, no hay excedente del productor. ¿Por qué? Porque el precio es igual al costo marginal, entonces fíjense que acá no se dibuja ningún triángulo a nivel gráfico. Y como decía la compañera, el excedente del consumidor sí existe, está acá, es esta área que pinto de verde, y es el área de un triángulo. ¿Cuánto mide este lado? A ver, hagámoslo así. ¿Cuánto mide este lado de acá? 500. Este lado de acá, 5. Entonces, el resultado del excedente total, o sea, del excedente económico, termina siendo igual al excedente del consumidor. 5 por 500 dividido 2, creo que nos queda 1250. Díganme si quedó claro cómo calculamos esta área y de dónde surge. A mí lo que yo tengo la duda es el 500, que cómo sabemos en este caso que el precio es igual al costo marginal. ¿Cómo sabemos que el precio es igual al El costo precio marginal? claro, o sea que la curva de oferta es una línea recta. Eso lo tenemos, o sea, nosotros teníamos que el costo marginal era igual a 500, ¿no? Sí. No dependía de nada. Es decir, que gráficamente si uno dibujara el costo marginal, Ah, quedó así. queda una línea horizontal paralela al eje de las X. Y por ese dato que nosotros sabemos que lo graficamos así. Y el costo y el precio, entonces, también es 500. O sea, el precio, lo que pasa es que nosotros acá, la función, digamos, que nos hablaba de precio, es la que es la función de demanda, está dibujada acá. Entonces, el precio en este punto, donde se igualarían nuestras oferta y demanda, llamémosle, en ese punto, cuando Q es 5, el precio es 500. Efectivamente, el precio es 500. No, impecable. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Y si no queda claro, de verdad, vuelvan a preguntar que trato de explicarlo de otra forma, pero no se queden con la duda. Bueno, si no quedan más dudas, entonces los dejo con Camilo y nos vemos más adelante. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno, vamos a hacer el ejercicio B. Lo vamos a ir charlando. Leo primero esto y después explico un par de cosas. Dice, identifique cuál de las siguientes situaciones corresponden a un bien público, un bien comunal o un bien privado. Para esto, vamos a cerrarla esta.
Voy a abrir una pizarra. A ver, mientras abro la pizarra, si alguien se acuerda que era un bien rival. Empecemos con un bien rival. ¿Nadie? Excluible tampoco, nadie se acuerda. Vamos entonces primero a un bien rival. Con estos dos conceptos ustedes van a poder. Vamos a explicar este primero. Con estos dos conceptos ustedes van a poder explicar, en realidad definir si un bien es público, si es comunal o si es privado. Entonces, un bien es rival si yo, cuando lo consumo, dejo no disponible ese bien para otro consumidor. Pongamos un ejemplo. Y a ver si se les ocurre algún otro. Supónganse que yo compro un auto. Si yo compro ese auto, no queda disponible para otra persona que quiera comprar el mismo auto. Entonces, ahí ya pasa a ser rival. ¿Se entiende la idea? Sí. Está. A ver, algún ejemplo de un bien que no sea rival. Y una ¿No? plaza, una playa, por ejemplo, ¿o no? Ahí va, sí, perfecto. Perfecto. Ustedes, si piensan en un bien de ese estilo, si ustedes van a la playa, el hecho de consumir, el ir a la playa, no te permite, no implica, perdón, el hecho de no dejar disponible el lugar para otra persona. Ahora, suponiendo que hay suficiente lugar para todo el mundo, ¿no? Ya se empieza a complicar, por ejemplo, cuando vieron esas fotos de las playas que están uno al lado del otro y que no hay lugar para nada. Bueno, ahí ya puede ser diferente, pero, pero a priori, suponiendo infinito lugar de playa, el hecho de que yo vaya y esté disfrutando un rato ahí no va a implicar que no pueda ir otra persona. Ahora, A no ser que excluible, ¿a sea alguien una se le playa ocurre? privada. Pero en la Ah, playa, sí, bueno. En realidad ahí depende. Que sea privada no implica que pueda ser rival o no rival por el hecho de que en realidad yo puede ser privada, puedo ir a pagar, pero no implica que no quede lugar para otra persona. Es diferente ahí. Yo cuando me refería a un lugar en donde está lleno de gente y que si yo voy no dejo lugar para otra persona, va más allá de si pago o no pago por el lugar. Va por el hecho de que si yo me pongo en un lugar, no dejo disponible ese para otra persona. O ¿Entiende? sea, capaz se ve mejor con el transporte, tipo, si un bondi se llena, no puede entrar más gente. Ponele. Bueno, sí, un segundo. Pero si yo, profe, compro la playa y no permito que nadie vaya, solo yo puedo ir a esa playa, ¿eso ya no sería rival o no? Eh, Dale, ¿Volvés? dale. Ah. No, no, dale. Si vas a explicar algo, dale. No, porque pensé que te había sido. El tema era que creo que, o sea, en el caso que compres la playa, lo que tenés, si vos decís que la rivalidad está dada por el tema de si pueden entrar o no los otros, ahí lo que estás viendo es un tema de exclusión más que de rivalidad, que es la otra característica de las que le va a hablar Camilo ahora. Son diferentes, pero generalmente lo que pasa es que están muy relacionadas una con la otra. Pero lo dejo a Camilo.
O sea, lo rival hace referencia al espacio, ¿no? En realidad, o sea, no el espacio en sí mismo, sino que no le estás permitiendo consumir a otra persona por el hecho de que vos consumas. Que poníamos el ejemplo del auto, si vos compras X auto, no estás dejando ese auto para otra persona. Ahora, el hecho de ir a una plaza, ir a una playa, vos no estás gastando y no dejando que otra persona consuma exactamente ese mismo bien. Pero vamos a ver el de excluible para poder diferenciarlo y ahí capaz que queda un poco más claro. Cuando un bien es excluible, lo que implica es que yo puedo definir que ciertas personas no consuman ese bien. Pueden ser por diferentes motivos. El más fácil y claro es el tema del precio. Cuando yo le pongo precio a algo, pasa a ser excluible. ¿Por qué? Porque si vos no estás dispuesto a pagar o no pagás el precio que yo digo por ese bien, vos no lo podés consumir. Entonces yo ahí excluyo a cierta parte de la población. Que era lo que me decías de, por ejemplo, de la playa privada. Yo puedo transformar una playa o un lugar en la playa en excluible si yo cobro por entrar a esa playa. Ahora, si es gratis, si hay suficiente lugar para todo el mundo, bueno, ahí ya no. Ahí ya cambia. Entonces, entender los dos. El rival implica que el consumo del bien va a llegar que haya menos disponibilidad de ese bien para otro consumidor. El de excluible va a implicar que yo puedo hacer que cierta población no consuma ese bien. Puede ser mediante precio, puede ser mediante reglamentación, o por lo que sea, pero no todo el mundo va a poder consumir ese bien. Que es bien diferente a este, más allá de que muchos de los bienes como que se superponen, si es excluible también es rival, pero no tiene por qué ser así. Entonces, cuando veníamos, dijimos, ¿vale? El alcohol, tipo, y los cigarrillos, eso sería como excluible, pero no rival, ¿no? ¿Por qué? A ver. O sea, tenés que tener menos 18, tipo, más de 18, perdón, pero que otra persona lo consuma no hace que vos no lo puedas consumir, digamos. A ver. O sea, ahí sería como por reglamentación más que por precio. Pero Sí, capaz esa que si primera yo parte compro que esa dijiste, caja, no la puede comprar otra persona, ¿o no? No Ah, sé pero, si o va sea, con- claro, exactamente. suponiendo, Mira, o sea, solo viendo el tema de la reglamentación de si tenés más de 18 o no, no viendo el tema de disponibilidad. Está, Ponele que hay mirando, muchas cajas. si no miras el tema de disponibilidad, entonces solo estás analizando por si es rival o no. Perdón, por el tema si es excluible o no. Pero sí, está bien lo que decís. Vamos a ver los tres bienes que tenemos para que quede claro. Porque en realidad, como decía el compañero, si vos analizás el tema de si es rival o no, yo puedo ir al supermercado y comprarme todas las cajillas, todas las cajas de cigarrillos y no queda disponible para otro consumidor. Entonces, ahí ya no. Ahí ya pasa a ser un bien rival, ¿se entiende? Ahora, nosotros tenemos bienes públicos, bienes comunales, vamos a ponerlos todos, y bienes privados. Entonces, primera opción, imagínense un bien que no es ni rival ni excluible. Ahí pasa a ser un bien público. En la otra punta, si tiene las dos características, que es rival y excluible, es un bien privado. ¿Bien? Casos intermedios son bienes comunales. ¿Está? Entonces, vamos a hacer el ejercicio a ver si queda claro.
Dice, un grupo de ballenas para cazadores de ballenas. Vamos a pensar por tema de rivalidad. ¿Es un bien rival? El bien es el grupo de Sí, es ballenas. rival. Es un bien rival. ¿Por qué? A ver, Y porque si la mato yo, la ballena no la tenés vos. está, perfecto. Bien, si es rival entonces, sabemos que no va a ser un bien público, ¿verdad? O es comunal o es privado. Ahora, falta saber si es excluible o no. ¿Qué piensan ustedes? No es excluible, ¿no? Y ¿Por? porque es solo para cazadores de ballenas. Claro, pero cualquiera puede hacerse cazador y ir a cazar. O sea, Bien, cualquier en cazador realidad puede sí cazar. podría ser discutible. Acá estamos suponiendo que el grupo de cazadores de ballenas es uno y que, o sea, o tenés que tener un permiso para ser un cazador de ballenas y ahí ya no, ahí ya es excluible. Eh, entonces, pensando en ese lado, no estamos suponiendo que todos podemos ser cazadores de ballenas, ¿no? Ah, bien, entonces un bien privado. A ver, Sería uno dijimos, conmutado. No, Sería es comunal en realidad, porque sería por una comunidad o un grupo de personas que tienen una habilitación para cazar o portar ciertas armas y esas cosas. ¿O no? exacto, exacto. Es un bien comunal, porque recuerden que era, eh, volvemos, en el caso del grupo de ballenas, el bien solo para los cazadores de ballenas, suponiendo que no todos pueden entrar, volvamos. Rivalidad en el grupo de ballenas, disculpen. Mauricio, ¿te, te animás a seguir un segundito? Perdón, te estaba respondiendo con el micrófono apagado, sí. Mi pregunta es, por Sí. si supuestamente los bienes rivales y exclusivos son privados, ¿por qué en este caso sería un bien exclusivo y rival y sería comunal? No, este es no excluible. ¿Por qué no es excluible? Porque nosotros estamos pensando en un grupo de cazadores. Entonces, para esos cazadores, nadie le puede decir, vos hoy no salgas al mar. O ellos están embarcados y van si quieren. Entonces, o lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, los pescadores en un lago. Ellos salen a pescar, pero nadie, o sea, no tienen que pagar por salir a pescar, no tienen que, nadie les tiene que autorizar para salir a pescar, ellos simplemente agarran, se suben al barco y van a pescar. O sea, nadie los puede excluir O sea, de esa actividad. se piensa en el grupo de cazadores y no se lo compara con la población común. O sea, si yo lo comparo conmigo, un cazador conmigo, ahí sí sería excluible, ¿o no? Claro, ahí sí porque si no nos dijera, si la letra no nos dijera para cazadores de ballena, lo que nos estaríamos, o sea, hay un montón de población a la que sí podría ser excluible porque tendría que, por ejemplo, pagar un precio para comprarse no sé, los arpones y el resto del equipamiento. Pero en este caso estamos hablando de gente que está, digamos, en el barco, en el mar, con todo pronto. Entonces, ¿es rival? Sí, porque cuando una embarcación captura una ballena, esa misma ballena no la va a poder capturar otra. Pero no es excluible en el sentido que pueden estar los 10, 200 o 300 barcos chinos que haya cazando ballenas y nadie les va a impedir no hacerlo. Es un caso bastante frecuente. Camilo dejó presentando la pantalla, así que no les voy a poder compartir. Pero si quedó claro el ejemplo de las ballenas, seguimos con el siguiente. Vamos a tener que seguir. Sí, quedó claro. ¿Quedó? Bien, bien Hernán, gracias. Seguimos entonces con el otro, que nos dice un grupo de ballenas para observadores, miradores de ballenas. Bien, en este caso, ¿qué opinan ustedes? Para mí no es Ahora, No es ni rival ni excluible. ahora puedo compartir. Entonces, teníamos acá
que si era rival y excluible, así ya los dejo acá, si es rival y excluible es privado. Si es rival y no excluible es comunal. Y por último, si no es ninguna de las dos, es un bien público. Entonces ustedes me estaban diciendo que rival no es. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque que yo esté viendo una ballena no significa que el otro no lo pueda ver. Así que claramente rival no es. Y excluible. Estamos pensando en un grupo de personas que están, por ejemplo, en Punta del Este o en Piriápolis, cualquier lado, mirando el mar y ven las ballenas. ¿Es excluible? Para mí no. No, no es excluible. Bien, perfecto, claro, no es excluible. Así que estamos ante un caso de bien público. ¿Por qué? Porque no es ni rival ni excluible. Así que si hay consenso con respecto a eso, seguimos con el siguiente. Dale nomás. Dale. Seguimos entonces. B. Los beneficios de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es excluyente. ¿Y cómo excluyo? Por ejemplo, imagínate que el aire ahora es más limpio. ¿Cómo Para te mí no es excluyo? excluyente. No, ni rival ni excluible es. Sería un bien No, claro, público. es un bien público. No, Claro. no sería lógico que alguien reciba ese beneficio y otra persona no. Y estén en el Perfecto. mismo ambiente. Y te O voy a sea, poner- a no ser que pensemos tipo en dos países, uno que tenga aire más puro que otro, pero en realidad no. Claro, sí. Con respecto a lo que decías ahí al final, si ustedes se ponen a hilar muy fino, van a ver que difícilmente existe un bien público puro. O sea, es casi utópico, es casi que un mercado competitivo, o sea, no lo van a encontrar nunca. Pero sí, digamos, a grandes rasgos es público. ¿Por qué? Porque la forma fácil de verlo es con el aire limpio. O sea, si una persona, imagínense, quisiera cobrar por respirar el aire limpio, nadie lo podría excluir. Yo puedo salir, abro la ventana, respiro y nadie me va a cobrar nada. Y lo mismo con la rivalidad, que estemos muchos beneficiándonos por el aire limpio no significa que porque yo tenga un poco más de aire limpio ustedes van a tener menos. Porque hay mucho. Entonces, viéndolo así, estamos frente a un bien público. El agua de un pozo urbano que excluye a los no residentes. Eso es exclusivo y rival. Bien, estamos claramente, excluible es, sin duda, nos está diciendo que a los no residentes no les van a dar ni una gota. Para mí rival no es. Y después con respecto a la rivalidad, justamente podemos discutirlo, porque va a depender, por ejemplo, imaginémonos que es, por ejemplo, no sé, que en vez de ser un pozo urbano, estamos hablando del aljibe de una estancia, ¿no? Y de ahí se saca agua tanto para la casa como para el lugar de los peones y para los bebederos. ¿Qué pasa? De pronto, si hay mucha agua, no es rival, porque una persona que tome un agua o que se abra la canilla a un bebedero o que cualquier cosa, no va a cambiar, o sea, el resto de la gente va a poder ir consumiendo la misma cantidad de agua. De pronto, si estamos en un periodo de seca, el aljibe está sin agua, la rivalidad sí se va a hacer presente. Por eso, en este caso, al menos yo creo que cualquiera de las dos respuestas pueden estar bien, tanto si consideran que es rival como si no es rival. ¿Por qué? Porque la rivalidad está dada por la definición técnica, digamos, de rivalidad, es que un bien es rival si consumir una unidad más tiene un costo marginal. ¿Qué significa esto? Lo mismo pasa con las rutas, con el agua pasa lo mismo que con las rutas. Una ruta es no rival si está vacía.
porque puede andar un auto, por ejemplo, no sé, por ruta 8 a la altura de Minas, y otro puede andar por ruta 8 a la altura de Mariscala, y otro en Solís, ¿y qué problema hay? No hay ninguno. Pero ahora si la ruta tiene mucho tráfico, sí es rival. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo pasa con la exclusión y las rutas. Si tiene peajes es una cosa, si no tiene peajes es otra. Por eso la descripción es importante. Y como en este caso no aclara, yo creo que cualquiera de las dos respuestas que dieron ustedes están perfectas. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bárbaro. Y por último nos ponen el agua embotellada. ¿Qué opinan del agua embotellada? Esa es exclusiva y rival, ¿no? Bien, es un privado por definición, o sea, como si ustedes entraran al supermercado o fueran al restaurante y quisieran comprar cualquier cosa, tiene un precio, es rival, es excluible. O sea, es rival porque el agua que se tomaron ustedes a botella no la va a poder tomar nadie más. Y es excluible porque si no pagaste lo que sale esa botella, no vas a tomar agua. Muy sencillo. Así que bueno, con esto estamos viendo más o menos el tema de los bienes públicos, privados, comunales. Esta categoría de bienes existe, les digo por las dudas porque dejamos en blanco. Le dan distintos nombres, le dan nombres de bienes de club o le dan nombres de monopolio natural, le dan otro tipo de nombres, bienes de pago también. Y para que sepan que existen nomás, por ponerles un ejemplo, la televisión cable. La televisión por cable es excluible porque si vos no pagás, no tenés televisión por cable. Pero ahora, que mi vecino que también tiene cable esté mirando, no me priva a mí del consumo de ese mismo cable. Entonces, es no rival, pero sí es excluible. Pero eso por ponerles un ejemplo nomás. ¿Y la luz y el agua y eso? Bueno, casi todo ese tipo de servicios, tanto luz, agua y demás, son excluibles y no son rivales. Pero de nuevo, la rivalidad depende también. Depende de la cantidad que tenga. Claro, porque yo te voy a poner un ejemplo. De pronto acá en la ciudad, no sé, estamos todos en Montevideo o en cualquier ciudad grande, prendemos una luz, apagamos la luz, el consumo de energía para el resto de los ciudadanos de la ciudad no cambia en absoluto. Ahora, de pronto nosotros estamos, por ejemplo, no sé, en un pueblo muy pequeño donde tenemos la energía, tenemos unos paneles de UTE, y de pronto si yo prendo todas las luces de mi casa, el vecino después ya no puede prender las de él. O le salta la llave, o le empieza a bajar la tensión en un día nublado, o cuando pasan muchos días que las baterías no logran llenarse. Entonces, en esos casos, ahí sí habría rivalidad. Pero en términos generales, en lo que pasa en la mayoría de los casos, en las ciudades, cuando hay disponibilidad, es que la luz o cualquier otra cosa por el estilo, el agua, sea no rival. Pero es exclusivo, es excluible. Excluible siempre. Aunque se intente que no es. Claro, porque además eso es otra cosa que es importante tener en cuenta. Que un bien sea excluible o no, no depende de si efectivamente se excluye o no ese bien. Porque por ponerles un ejemplo, la educación no es un bien público. No es un bien público, por más que digamos hay educación gratuita, no es un bien público. ¿Por qué? Porque la educación es excluible. Es tan sencillo como que yo mañana, yo no, pero mañana alguien les diga, miren muchachos, a partir de mañana para ser estudiantes universitarios van a tener que pagar un arancel de tanto, suerte en pila. O le dicen, no, miren, no vamos a poner aranceles, pero le vamos a poner una prueba de ingreso. Es excluible. Y rival, sin duda que es también la educación. O sea, también pasa lo mismo, ¿no? De pronto un alumno más en una clase no cambia, pero entre 10 alumnos y 1000 alumnos sí cambia y el del fondo no va a escuchar nada, entonces ahí habría rivalidad. Pero vean que en los hechos parezca que la educación es un bien público, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, no significa que económicamente lo sea. Económicamente la educación es un bien privado. ¿Quedó claro esto? ¿Y ahí lo vemos tipo económicamente o vamos a tener que verlo tipo específicamente por en tal lado, etcétera?
No, o sea, esto es para razonarlo juntos y ver cómo funciona el equilibrio rival. Pero en la mayoría de los casos, y los que van a ver, yo qué sé, si me preguntás por el tipo de los ejercicios, van a ser ejercicios como los que acaban de ver. Y ahí es intuitiva la respuesta, no van a tener este tipo de discusiones. Pero sí me parece importante que lo tengan en cuenta a la hora de pensar a nivel económico este tipo de cosas. Pero, y si no, siempre guíense por lo que es a nivel económico y no por lo que es en general. Porque, por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no? La carretera puede ser excluible como no, si tiene peajes o no. Puede ser rival o no, dependiendo de si tiene tráfico o no. Pero es un tema apasionante. Si a alguno le interesa y quiere, o tiene alguna pregunta o algo, después en un foro o algo podemos discutir, porque son temas que se discuten a diario. Este tipo de cosas. Cómo garantizar que todos accedan a determinados bienes públicos y cómo hacer que los privados puedan parecerse lo más posible a un público. Así que bueno, si esto quedó claro, los dejo con Camilo para el siguiente, o sigo yo, no sé, Camilo, ¿cómo preferís? No, sigo, dale. Dale, cambio entonces, nos vemos. Dale. Bueno, a ver, pará de compartir y empiezo a compartir. No estoy compartiendo. Yo. Bueno, creo que volví ahí. Si tengo un problema, vemos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien. Está. Bien. Volvemos. Entonces, vamos al ejercicio C. Dice, recordando que el valor presente de un flujo de fondos se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. Esto es lo mismo, ahora vemos la fórmula, pero es lo mismo que vimos en el práctico de información y riesgos. Los conceptos son muy similares. ¿Se acuerdan que teníamos el valor presente neto? Bueno, acá los conceptos son similares. Vamos a mirar la ecuación. Acá tenemos el valor presente, que nos dice que es la sumatoria de qué? Del monto en cada uno de los años, o sea, el monto que es B en el año I, y eso le descontamos una tasa R, que como lo hacemos, dividimos ese monto de cada uno de los años entre 1 más la tasa elevado al año que corresponde. Ahora lo vamos a ver mejor en el Excel, pero para que vean que si alguno se acordaba de la fórmula, que es la misma que ya vimos. Vamos a la parte A. Dice, calcula el valor presente del siguiente flujo de fondos considerando una tasa de descuento R de 6% anual. Y me pone el cuadrito este. Yo acá hice el Excel con los R 6%. 6%. Y vamos a aplicar la fórmula, ¿bien? Vamos a achicar un poco. Vamos a aplicar esta formulita acá. Entonces, tenemos que, recuerden que el año cero es ahora, estamos en el año cero, en el presente es año cero. Pueden llamarle año, periodo, como quieran. Acá le puso año, pero el concepto aplica para la unidad que sea. Entonces, nosotros estamos en el año 0, sabemos que en el año 1, supónganse que vamos a cobrar 3.000 pesos. Entonces, aplicamos la formulita esta para ver cuánto sería el valor presente de que me den 3.000 pesos el año que viene. Entonces, arranquemos. Dice, BI
BI es 3000, porque es el monto en el año I. El año I es 1. Esto lo dividimos, le pongo doble paréntesis, entre 1 más R, 1 más R que es 0, o sea, 6%, que es 0,06. Y esto me dice que lo eleve a la I. Es decir, déjenme, encontré. Esto elevado a la I, que el I que es el año, que el año es 1. Para que selecciono 1. Ahí le pongo paréntesis necesarios. Y me quedaría 2830. Vamos a sacarle. Bien. Ahora simplemente arrastramos. Nos queda el valor presente en cada uno de los periodos. Hacemos la sumatoria. Y ese es el valor presente de todos los periodos. 29.206. Entonces. Profesor, una Pará, consulta. Dale. Yo hice 1 más 0,06 a la 1 y Sí. hice 3000 dividido eso y me dio 2982. Tengo 3000. Vamos, si querés, lo hacemos afuera paso a paso. Se hace a la 1, ¿no? O sea, lo elevás a la 1. Claro, sí, a la 1. 1 más 0,06 a la 1. Eso sería 1,06 a la Sí. 1, que ya No, sabemos cuánto ahora es. me dio 2830, sí. Ah, perfecto. Vamos con la letra. Dice, ¿cómo varía el valor presente si la tasa de descuento es 3%? Entonces, hacemos lo mismo para el R 3%. Si alguno se perdió en los cálculos, me avisa, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito más del significado de todas estas cosas, pero me interesa ahora el paso a paso que lo tengan El I claro. es el año, ¿no? El I es el año, sí, que fíjate que yo acá le puse, este es el I, ya acá lo referencié con el año acá, 1, 2, 3. Si te fijas acá, está referenciado al año, que es 4. Este sería el I, que sería 4 en este caso. Entonces, acá en realidad es exactamente lo mismo, solo que la tasa es 3%. Sumo, me queda el valor presente si la tasa de descuento es 3%. Antes de seguir con la otra parte, quiero saber si alguien tiene duda con el cálculo. ¿No? Bien. Vamos a la letra y dice, ¿en cuál de las dos situaciones se valora más el presente y en cuál se valora más el futuro? Entonces, lo que me está diciendo la pregunta es que en uno de los dos casos, en el 6 o en el 3, se valora más el presente y que en el otro se valora más el futuro. ¿Bien? Les pregunto yo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el que se valora más el futuro y cuál sería el que se valora más el presente y por qué? ¿No? ¿No se dan cuenta?
El de O 3% sea, puede ser. intuitivamente el 3% si hablamos de presentes. ¿Eso Porque por qué? porque se acerca más a los valores del monto. Bien. Vamos a ver una cosita antes. Y en realidad sería, lo que les quiero... No sería al revés. Les explico algo antes de seguir razonando la pregunta anterior. Porque en realidad, cuando ustedes usan una tasa de descuento, en este caso 6 y en el siguiente 3, lo que ustedes están haciendo siempre es penalizar el futuro en el sentido de que toda plata que te den en el futuro, para ustedes va a tener menos valor que si se la dieran ahora. O sea, si yo les digo, ustedes quieren ahora 10.000 pesos, o le doy el mismo monto en 5 años, me van a decir, obviamente, que lo prefieren ahora, ¿no? Entonces, la tasa de descuento lo que me está diciendo es justamente eso. Bueno, vamos a penalizar el futuro de cierta forma para que si vos me das la plata en el futuro, por lo menos dame más plata para que me compense. Y eso es lo que está diciendo. Vamos a olvidarnos un ratito del 3, vamos a mirar el 6. Y vamos a mirar solo la columna C, sería el año 1. Imaginemos que en vez de año diga Eso sería mes. como la inflación, una cosa así. No, la inflación acá no tiene nada que ver, no. La inflación tendrías que ponerlo aparte, además de esto. Suponemos inflación 0 si yo te digo lo del año 0, 10.000 pesos, y en el año 5, 10.000 pesos. Si suponemos inflación 0, igual vos vas a preferir la plata ahora, ¿no? Pues lógico. Pero Imaginemos, y es buena la aclaración del compañero, imaginemos que no hay inflación, que la inflación acá no nos mueve nada. Mes 1, vamos a hablar de mes ahora para que quede más o menos claro. El mes hoy es 0, el mes que viene es 1. Si yo les digo, les doy 3.000 pesos hoy o el mes que viene, ustedes me van a decir lo prefiero hoy. Ahora, ¿cómo? ¿Oportunidad o por qué? ¿Por un valor de ¿Por qué es que oportunidad? penaliza o a futuro? Claro, en realidad sí, definitivamente es el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad en este caso se podría evaluar de diferentes formas, pero en realidad pensalo vos, ¿no? Si yo te digo lo que yo te decía, olvídate de las matemáticas. Si yo te digo, vamos a aumentar un poco más todavía, yo te digo, tengo 10.000 dólares, te los doy mañana, o sea, o te los doy hoy, o te los doy en 10 años. ¿Vos qué decís? Hoy. Pero Y le sí, decís hoy, pero no por nada matemático ni por nada del otro mundo, porque lo querés tener antes que te arrepientas, vamos a decir, ¿no? no, antes que te arrepientas, no. No creo que te arrepientas en 10 años que te dé los 10.000 dólares No, que tampoco, vos ¿no? te arrepientas antes de dármelo. Ah, no, 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 pero supongamos que no, eso no importa, que yo Que lo tenés seguro. sí, o sea, te los doy seguro en 10 años, no hay manera de que no te los dé. Igualmente me vas a decir hoy. Y ahí en realidad está metido el costo de oportunidad, más allá de que, no tengas una empresa andando en el cual vos digas, vos me das esa plata y yo tengo certeza de que voy a tener una tasa X de retorno. Vos lo podés razonar de dos formas. Una, si yo te doy la plata ahora, vos vas a tener un cierto bienestar que lo evalúas de cierta forma, que si yo no te doy la plata no lo vas a tener. Y el bienestar lo vas a tener 10 años más adelante, entonces en realidad vos preferís tener un bienestar ahora que en el futuro. Eso por un lado. Y si lo mirás más de mercado, en realidad si yo te doy X plata, vos lo podrías invertir en cualquier lado, lo podrías poner
en el banco a cierta tasa o en algún negocio en el cual te va a dar un cierto retorno y en 10 años vos vas a tener más plata de la que yo te di hoy. ¿Sí? Sí, 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 pero sí. si no le invertís vas a tener menos, se va a devaluar. Bueno, sí, suponemos en realidad que nunca... No, no había inflación. no metes la plata bajo el colchón, ¿no? Ok. O la gastás ahora o la invertís en algo y en ambos casos vas a tener un cierto beneficio por aumentar tu bienestar o por aumentar la plata final con una cierta tasa de retorno. Pero la cuestión es que en realidad siempre es mejor tener la plata hoy que en un futuro, no importa cuánto, pero es mejor tener la plata hoy. Y la tasa esta justamente hace referencia a eso, porque era como te decía, depende mucho de dónde pongas la plata, de cuánto valores vos el presente y el futuro, podemos valorarlo de diferentes formas, por eso en realidad las tasas van a ser muy variadas. Es probable que ustedes hoy valoren mucho más el presente, porque si están estudiando una carrera, es probable que hoy tengan pocos ingresos, pero que en el futuro ustedes van a tener una retribución mayor, entonces prefieren mucho más la plata hoy. Capaz que una empresa grande, consolidada, puede manejar mejor esa cuestión y su tasa sea menor, a cuestión de que en realidad lo que quiere es, sí, tener más plata en el futuro, pero no valorar tanto el presente como en un caso extremo que les decía. Pero si no se devalúa, ¿cuál sería el beneficio de tenerla en el futuro, la plata? ¿Cómo? Que si la plata no se devalúa, ¿cuál sería Sí. el beneficio de tenerla en el futuro? ¿El mismo monto? Sí. Ninguno, por eso preferís la plata ahora. Ah, claro, está. Claro, por eso. Siempre es mejor tener la plata ahora. Ahora, si yo te digo, te doy X plata hoy o te doy X plata mañana más un porcentaje, ahí capaz que lo pensás, porque yo te voy a dar más plata. Y ese porcentaje es lo que habla este R, y va a ser variable según el proyecto, según la persona, según lo que sea. Y como les decía, supongamos el ejemplo de que esto es un mes, y ustedes tienen una tasa de un 6%, como les decía, no importa el número en sí, porque en realidad va a variar, pero imagínense que es 6%, a ustedes les va a dar lo mismo que yo les dé 2.830 pesos hoy o que les dé 3.000 pesos el mes que viene. O sea, ustedes están dispuestos, lo pueden personar de dos formas, están dispuestos a perder un mes sin la plata, pero si yo te doy estos 170 pesos más. O al revés, claro, ustedes están dispuestos a perder esos 170 pesos con tal de tener la plata hoy. ¿Bien? ¿Alguna duda del concepto ese? Bien, sigo entonces. No, o sea, lo que yo no entiendo muy bien es... ¿Sí? ¿Hola? ¿Opiniones de tu futuro? No se te escuchó, o por lo menos yo no escuché. No se ¿Qué? escuchó. No entiendo. ¿Se escucha ahora? A ver, dale. Que no entiendo muy bien la relación entre el 3.000 y el 2.830. O sea, ¿me dan la plata ahora o me la dan en un futuro? Claro, sí, en el futuro, en el periodo 1, en el mes 1 o en el año 1, ponele. O sea, 3.000 me dan a dar en un futuro, en el año 1, y 2.830 me dan ahora. Exacto, sí. Ah, ok. O sea, la tasa del 6% es lo que me resta tenerla ahora. Claro, sí, lo puedes pensar así perfectamente. Y Bien. entonces, si vas a periodos más adelante, vas a ver que la diferencia es mayor, ¿no? A medida que vamos avanzando en el tiempo, la diferencia es mayor porque, claro, el futuro es más lejano, tenemos más incertidumbre, etcétera, etcétera.
Y podemos suponer lo mismo, que prefiero, en este caso me da exactamente lo mismo, que me den 8.967 pesos hoy o 12.000 pesos en 5 meses. ¿Ah? O sea, comparando ambos descuentos, conviene que me den hoy el descuento del 3% con descuento del 3% y en un futuro con descuento de 6%. Sería eso. O sea, el 3% valoriza el presente y el 6% es el futuro. No, mira, ahora vamos a la comparación del 6 y el 3. Sería como que vos sos un banco. Olvídense de uno ahora, olvídense del 3. Vamos, quiero que entiendan solo el 6. ¿Ah? ¿Y no se podría decir que a mayor tasa, mayor estás priorizando el presente? Porque estás aceptando tener menos ganancias actualmente. Sí, la respuesta es sí, pero sea, vamos a valorizás mirar más solo en un el porcentaje 3, para que quede claro. ¿Cómo, perdón? Que en el 3 valorizás más el presente. Ahora hacemos Digo, la el comparación, futuro. ahora hacemos la comparación. Pero sigan, o sea, quiero que quede pronto el razonamiento ese de cuanto más pasa el tiempo, esta tasa va penalizando más los periodos futuros y, por ejemplo, acá yo digo que me da exactamente lo mismo que me den 8.967 pesos hoy o 12.000 pesos en 5 meses. ¿Está? Si no queda dudas de eso, vamos a la comparación entre el 6 y el 3, pero me interesa eso, de que vean cómo el 6% va penalizando, el 6% o cualquier número, va penalizando el futuro y a medida que se aleja el tiempo, voy penalizando cada vez más el futuro. Porque es como que La razón de por qué voy penalizando más es porque yo tengo esta cuenta de acá, en el cual este 1 con algo, yo lo voy elevando a números cada vez más altos. Entonces yo, a medida que pasa el tiempo, cada uno de los montos los divido por un número más grande. Entonces yo de esa forma penalizo el futuro. Así como decía que yo prefiero la plata ahora que en un futuro, yo prefiero la plata en un futuro cercano respecto a un futuro lejano. Esa es la lógica. ¿Ah? Y si no quedan dudas, vamos a la comparación de las dos. Voy a explicarlo lo más fácil posible. Primera cuestión que tienen que entender. A mayor tasa, mayor descuento. No importa si es futuro cercano o futuro lejano. Si yo uso una tasa mayor, yo voy a estar penalizando más el futuro. Y una cosa que puede estar buena, que puse, vamos a simular lo mismo, pero con un 25%, que es muy alto. Profe, pero vos no penalizás el futuro, penalizás el presente. ¿Por qué? ¿No nos dijiste que nos daba 2.830 ahora o 3.000 dentro de un mes? O sea, penalizo el futuro justamente por eso, porque yo, para que me dé lo mismo, me tenés que dar más plata en el futuro, porque yo no quiero plata en el futuro. O sea, estoy dispuesto a que me des menos plata hoy porque valoro el presente, a que me des la misma plata en el futuro. Por eso es que digo que valoro más el presente. ¿Se entendió? Claro, o sea, en realidad, tipo, valorarías el futuro si te dan 3.200 ahora y 3.000 en el futuro. O sea, nunca va a pasar, pero ponele. Sí, obvio. O sea, con estos números acá lo pueden hacer muy fácil, que si yo les hubiera puesto 3.100 acá, en vez de 3.000, 3.100, yo prefiero los 3.100 a los 2.830 hoy. Si mi tasa es del 6, ¿no? Yo acá estoy en el límite, acá me da igual. Si lo subís un poquito más o lo bajás un poquito, ahí ya puedo definirme cuál me sirve más. Pero siempre voy a querer más plata en el futuro que en el presente, para que me dé lo mismo. Ahora, como les decía, si se fijan, voy a arrastrar por abajo, acá les puse una tasa bien alta, 25%, y si se fijan,
siempre con una tasa más alta, los descuentos van a ser mayores. Es decir, miren acá, arrancamos con 2.900 y pasamos a 2.800, 2.400 y vamos al año 5. En el 3% tenemos 10.000, después 8.900 y 3.925. Entonces, eso es lo primero. No pueden mirar para sacar conclusiones cuál tiene mayor o menor descuento, porque siempre a mayor tasa va a haber mayor descuento. Punto. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál valora más el presente o cuál valora más el futuro? El 25 valora más el presente. El 25 valora más el presente. Bien, perfecto. Y vamos a ver por qué. Si bien vemos que el descuento siempre es mayor, incluso en el primer periodo ya el descuento es mayor, 2.400 contra 2.300, en realidad la diferencia entre 3.000 y 2.400 no es tan diferente como el 3.000 y el 2013. 2.913, perdón. Bien, no es tan grande la diferencia. Incluso más marcado con el 6 y el 3. No es tanta la diferencia entre 2.913 y 2.830. Ahora, si yo voy a un periodo mucho más avanzado en el futuro, vamos 5 años adelante, en el año número 5, la diferencia entre el valor, que es 12.000, y el valor descontado un 3%, que es menos de 2.000, la diferencia sí es mucho más chica que si comparamos con el descuento del 25%, en el cual ya pasa de 3.900 a 12.000. Ahí la diferencia es enorme. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Que yo con esta tasa del 3%, si bien estoy penalizando el futuro, a medida que pasan los años, no estoy castigando tanto a los años últimos de la serie, porque en realidad le estoy descontando, pero no tanto. Si yo agarro una tasa alta, arranco con un descuento fuerte, sí, es verdad, pero en el final el descuento es enorme. Entonces, 3% está valorando más el futuro, porque los descuentos no son tan grandes, y 25 o 6, en realidad el 25 lo puse para ver que en realidad, si aumentamos la tasa, es mucho más exagerada la diferencia. Volvamos al 6 y el 3. En el caso del 6%, estoy valorando más el presente. ¿Por qué? Porque estoy castigando mucho el futuro. ¿Bien? ¿Quedó claro? Yo entendí lo que dijo, pero Sí, no. sí, sí. O sea que valora más el futuro lejano. ¿Cómo, perdón? Perdón, que cuando la tasa de descuento es alta y que valoramos Sí. el presente, o sea, Sí. estamos afectando mucho el futuro lejano. Claro, sí. Pero el Sí. futuro corto no es Pero- malo, pero- o sea, es bueno. El presente en realidad también lo afectás. Menos, pero lo afectás igual. La cuestión es así, en realidad es una discusión en la cual si nosotros pusiéramos el año 0 y nosotros, supónganse que esto es 0, en realidad el descuento no está, ¿no? Porque estamos en el presente, no hay descuento. Va a pasar lo mismo con este, no va a haber descuento. O sea, no tienen que pensar en el sentido de, ven, 0, por más que sea un 6 o un 3. La cuestión es esta. Si miramos, acá tenemos futuro casi inmediato y acá tenemos, vamos a llamarlo un futuro lejano. Con el 6%, ya por definición vamos a penalizar más el futuro, punto. No importa si es lejano o cercano, siempre vamos a penalizar más el futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El 3% tiene
una penalización como más gradual, no es tan intensiva en estos últimos periodos. El del 6% a medida que pasan los años empieza a penalizar cada vez y cada vez más. ¿Tá? Porque recuerden que en realidad, como nosotros en la fórmula estamos elevando por el número del año, cuanto mayor es este número, más y más y más y más va creciendo esa tasa y más penaliza. ¿Tá? Entonces, primero, una tasa más alta penaliza más el futuro, no importa si es ya el futuro casi inmediato o el lejano. Pero una tasa más baja penaliza menos periodos de futuro más lejanos. Y una tasa más baja, y una tasa más alta, perdón, penaliza mucho a los últimos periodos. Por eso es que decimos que una tasa alta beneficia más el presente. Entonces se podría decir que la tasa de descuento baja penaliza el presente y valoriza el futuro, y que las tasas de descuentos altas valoran más el presente y penalizan el futuro. O sea, podría ser, lo que pasa es que como estamos hablando de relatividad acá, de si penaliza más o menos, digamos que en realidad la tasa esta penaliza menos el futuro. O sea, entiendo a dónde vas en el sentido de que como el descuento es menor, podrías decir eso, pero como estamos hablando de cómo es la penalización relativa, se diría que la tasa más baja penaliza menos el futuro, ¿ah? En comparación con una misma más alta. La lógica de esto queda muy clara si vemos algunos de ustedes van a dedicarse a hacer proyectos agropecuarios y van a tener que proyectar cosas. Y por ejemplo, si tienen un negocio agrícola en el cual, imagínense que ustedes se están arrendando, los cultivos agrícolas en general son anuales, y si están arrendando se pueden ir en cualquier momento. Entonces a ustedes no les importa que pase de aquí a 10, 20 años, lo que quieren en realidad es más la plata en futuros más cercanos respecto a un futuro más lejano. Entonces ahí seguramente usan una tasa un poco más alta. Ahora, si ustedes están pensando en un negocio ganadero en el cual ustedes quieren una sustentabilidad del sistema que a largo plazo siga siendo productiva, que una familia pueda subsistir en base a ella, ahí capaz que sí vale la pena poner una tasa más baja, porque les importa lo que pase de aquí a 10, 20 años, no les importa explotar así fuerte los primeros años y bueno, y después vemos, sino que les interesa un negocio más sustentable a largo plazo. ¿Se entiende? Sí, sí. Está perfecto. ¿Alguna otra duda? Se entendió eso. ¿Los pondríamos nosotros a nuestro negocio? ¿Cómo? Perdón, de vuelta no me escuché. Esta renta del 3 y el 6%, ¿la pondríamos nosotros a nuestro propio negocio? O sea, esto lo podés usar para cualquier cosa, pero vos si vos armás un proyecto, sos vos el que está escribiendo el proyecto y sos vos el que va a poner esa tasa. Y vas a tener que tomar algún criterio. Y ese criterio puede estar influenciado justamente por lo que te decía, por el tipo de proyecto. Obviamente te vas a basar en algunas otras tasas, tomando otros criterios, pero bueno, vos vas a tener esa cintura de poder manejarla en función del tipo de proyecto. O sea, esta no es una tasa que vos agarres y para cualquier cosa que hagas, entres a una página y vayas a decir, siempre tengo que usar esto. No, por eso tienen que entender el concepto y van a poder, dentro de ciertos rangos, manejar diferentes tasas. Y ahí va a estar la subjetividad del técnico en qué número debería usar en cada caso, ¿no? Bueno, Sí, sí, se entiende. ¿Me dice ahí, Mauricio?
Bueno, los dejo con Digo- Mauricio para el último. Dejo de compartir. Bárbaro. Bueno, vamos al último ejercicio entonces. Eh, el último ejercicio que vamos a ver hoy, ¿no? Que es el ejercicio 1 de la segunda parte, que es sobre el tema externalidades. Si ustedes se acuerdan, nosotros a lo largo del curso, primero comenzamos con teoría de la firma, del consumidor, luego vimos el equilibrio, y vimos lo que era un mercado perfectamente competitivo. Era el mundo color de rosa, no había ningún problema, todo era eficiente, fantástico. Y luego empezamos a ver que había fallas de mercado que llevaban a que los recursos de la economía se asignaran de forma ineficiente. Y ahí vimos que había poderes de mercado, ahí vieron lo de monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Vieron también que existían asimetrías de información. Y así vieron varias fallas de mercado. Y ahora, en economía ambiental, vieron una que son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades ocurren cuando la actividad de un agente económico genera efectos en la actividad de otro agente, pero no se ve reflejado en las transacciones que se producen en el mercado. ¿Qué significa esto? Que la externalidad, voy a compartir pantalla así van viendo el ejercicio de qué se trata y a qué viene toda esta perorata. Así que acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué significa esto de la externalidad entonces? Que hay un agente, supongamos, en este caso un productor, o puede ser un consumidor, cualquier cosa, un agente, que por hacer una actividad tiene efectos en terceros. Pero ese efecto, si es bueno, si es positivo, digamos, si es bueno, no le van a pagar por ese efecto, y si es negativo, él tampoco va a tener que pagar para compensar ese daño que hace. ¿A qué se debe esto? A que las externalidades son esos efectos, digamos, sobre terceros, no se transan en el mercado, no tienen un precio. Y como ustedes saben, los precios son el sistema de información por excelencia de los mercados. Entonces, capaz que la forma más clara de cómo ver una externalidad es a través de unos ejemplos y a partir de ahí vamos a entrar a este caso. Externalidades existen positivas y negativas. ¿Cuáles son las externalidades positivas, por ejemplo? Una externalidad positiva puede ser un vecino, por ponerles un ejemplo, en un lindo vecindario o en un lindo pueblo, en un pueblo pintoresco, no sé, tiene una casa horrible y decide remodelarla y que la fachada quede bien. Bueno, ese hombre hace eso, o esa mujer hace eso en su casa por su utilidad personal, punto, individual. Pero le favorece la utilidad de los demás vecinos que ahora salen, abren la ventana, abren la persiana y se encuentran con un lindo paisaje. Y no tienen que ver esa casa que se venía abajo. Pero ¿qué pasa? Al resto de los vecinos no le va a ir a pagar porque como le subió su utilidad, no le va a ir a pagar a ese vecino que arregló la fachada para compensarlo por eso. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las vacunas. Que yo me vacune o que ustedes se vacunen, no solamente genera un beneficio para nosotros, sino que genera un beneficio para los demás, incluso para los no vacunados. Por todas las cosas que están bastante de moda, como la inmunidad de rebaño y todo lo demás. O sea, si yo me vacuno, genero un beneficio positivo, pero nadie me va a venir y me va a decir, como me generaste un beneficio positivo por vacunarte, ven y toma, te doy, no sé, 20 pesos. No pasa. Lo mismo puede pasar con la educación o con muchas otras cosas. Negativa, la más común es la contaminación. En el caso del negativo, ¿no habría pago? Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento y recibo residuos de una fábrica, por ejemplo, que me dañan los cultivos, ¿ahí no me tendría que pagar a mí la fábrica por ese daño? Si te tendría que pagar, o sea, si normativamente te debería pagar, posiblemente te dijera, sería justo que te pague. Pero la cuestión es que si estamos en una situación de mercado pura y dura, si vos, por ejemplo, tenés un establecimiento agropecuario, ¿no? Y una empresa, por ejemplo, imagínate que, no sé, que cultivás, no sé, arroz, entonces precisás tener un buen suministro de agua constante, ¿no? Un buen curso de agua que lo puedas bombear, ¿no? Tener todo siempre con riego. ¿Y qué pasa? Unos kilómetros más arriba hay otro productor que agarró y hizo un embalse. Te genera una externalidad negativa
porque vas a tener menos agua. O lo mismo si contaminara o cualquier otra cosa parecida. Pero por esa contaminación, él no te está pagando. Salvo que venga, por ejemplo, un gobierno o que venga X regulación y diga, no, te obligo a que le pagues tanto, nadie está obligado a hacerlo. En el mercado no hay ningún mecanismo para que te pague. Porque a priori no hay nada, o sea, vos tenés tu establecimiento, él tiene el suyo, él hizo eso, te afectó a vos y bueno, a priori mala suerte. Pero por ponerte otro ejemplo, pues la contaminación es el más común, ¿no? Creo que es la ganadería, es bastante común que se hable del problema de externalidades negativas y la contaminación por gas metano y todo ese tipo de cosas. Pero un ejemplo más vulgar de pronto. Ustedes están en la parada del ómnibus y un hombre al lado prende cigarrillos, se pone a fumar. Supongan que ustedes no son fumadores y les genera desutilidad que le fumen cerca. O sea, tiene un efecto negativo. Ustedes no pueden agarrar y decirle al hombre o a la mujer que está fumando, mire, señora, usted me está bajando mi utilidad y en términos monetarios la utilidad que usted me está sacando por estar fumando es de 35 pesos, así que págueme. No lo pueden hacer. Y eso pasa también a nivel de empresas, ¿no? O sea, imagínense que imagínense que, no sé, tengo un consultorio ontológico acá y tengo un vecino baterista en el edificio de al lado. Y yo no le puedo decir, mira, me generas una desutilidad. O sea, no, el hombre está en su espacio tocando la batería, que me afecta a mí, sin duda me afecta a mí, pero no puede, y de pronto me afecta hasta profesionalmente, porque ningún cliente va a estar contento si mientras le estoy haciendo una abstracción está, no sé, meta batería. Pero a priori, salvo que exista algún mecanismo legal, yo no tengo forma de reclamárselo. O sea, en ese sentido no hay pagos. Pero ahora, en este mismo ejercicio, vamos a ver cómo sí puede haberlo. Entonces, si quedó más o menos claro que es una externalidad, veamos que en este caso, bueno, ¿quedó claro por las dudas? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, veamos que en este caso tenemos una demanda que enfrenta un productor, ¿no? Que ahí tenemos la forma expresada como demanda inversa. Esto es, que es una función de precios que depende de cantidades. Tenemos el costo marginal privado, es decir, el costo marginal, digamos, del productor, pero de ese productor y punto, o sea, de la empresa, que es el costo marginal que vemos ahí, la ecuación 2.2. Y después tenemos un costo marginal social, que el costo marginal social es el costo marginal que sí internaliza la externalidad, sea positiva o negativa. ¿Qué pasa? Cuando es negativa, la internalizamos en un costo marginal social. Cuando es positiva, hablamos de un beneficio marginal social, pero es básicamente lo mismo. Ahora, si estamos hablando de costo marginal social, y el costo marginal social además estamos viendo que es mayor al costo marginal privado, ¿de qué tipo de externalidad creen que estamos hablando? ¿De una positiva o de una negativa? Negativa. Perfecto, de una negativa. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Vamos a la primera parte que nos dice cuál es la cantidad que debe ser producida si se ignora la externalidad. Ustedes recordarán que cuando vimos cualquier tipo de mercado, ¿no? Los de competencia perfecta, por ejemplo, para saber cuánto se produce, es simple, igualamos oferta y demanda. ¿La demanda la tenemos acá? Sí, la tenemos. Es la ecuación 2.1. ¿Y la oferta de la empresa? ¿La tenemos? ¿Qué creen? El costo marginal, capaz. Claro, tenemos el costo marginal, que como sabemos, la curva de costo marginal en su parte creciente es igual a la curva de oferta. Entonces, tenemos la oferta, que es 1 más 0,25. Por lo tanto, si queremos saber cuánto se va a producir, si se ignora la externalidad, es decir, en el mundo de la empresa y los consumidores, y nada más, sin tener en cuenta este otro factor de la externalidad, sin tener en cuenta los costos sociales, sin tener en cuenta nada de eso, lo que tenemos que hacer es igualar oferta y demanda. Entonces, vamos a hacer
costo marginal igual a precio o precio igual a costo marginal, y ahí vamos a estar igualando las dos curvas. Entonces, sin internalizar la externalidad, tenemos que el precio es igual al costo marginal, sustituimos por los datos que teníamos y tenemos esto. ¿Qué pasa? Pasamos el 1 para el otro lado, nos queda 9, pasamos el 0,5 para allá y nos queda 0,75Q. ¿Bien? Y todo esto, pasamos el 0,75 para el otro lado y nos queda Q igual 12. Hasta acá me imagino que es todo claro. ¿Sí? Entonces, esto era la situación clásica, ¿no? La situación precio igual a costo marginal que hemos visto durante casi todo el curso. Igualamos precio a costo marginal, despejamos Q, tenemos la cantidad de equilibrio en el mundo, llamémosle privado, para distinguirlo del otro. ¿Pero qué nos dice ahora? Nos dice cantidad a ser producida si se internaliza la externalidad. ¿Qué pasa? Si ustedes miran, el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Fíjense que el costo marginal social es mayor para todo Q que el costo marginal privado, porque acá tenemos un 4 y acá un 1. Eso significa que a nivel social, la actividad de ese productor está generando un costo que está por encima de los costos que él asume. ¿Y esto con qué lo podríamos vincular? Con una externalidad negativa del tipo, por ejemplo, contaminación. El establecimiento que está produciendo tiene ciertos costos, supongamos cuya forma marginal es esa que tenemos ahí, pero al mismo tiempo está contaminando, pero por esa contaminación no está pagando nada. Por esa contaminación, ¿quiénes la están sufriendo? El resto de la sociedad. Entonces, el costo social que tiene eso es mayor que el costo que tiene para el empresario a nivel privado. Entonces, en el costo marginal social, lo que tenemos internalizado es ese costo de la externalidad. O sea, tenemos a la externalidad internalizada. Por lo tanto, si queremos saber la cantidad producida si se internaliza la externalidad, lo que tenemos que hacer es, en lugar de igualar el precio al costo marginal privado, es igualar el precio al costo marginal social. Porque de esa forma vamos a tener la cantidad de equilibrio para el óptimo social y no no en el óptimo privado, llamémosle. Entonces, bien, hacemos eso. Tenemos precio igual a costo marginal social. Pasamos el 4 para el otro lado, nos queda 6. El 0,5 para aquel lado, 0,75. 0,75Q. Entonces, Q nos queda ahí igual a 8. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que, si no tenemos en cuenta la externalidad, o sea, en una situación, si no tenemos en cuenta la externalidad, en la situación de mercado pura y dura, entre privados, se van a producir 12 unidades del bien. Si tenemos en cuenta la externalidad y los costos sociales que genera, llamémosle por la contaminación, las cantidades óptimas a nivel social van a ser 8. ¿Por qué? Porque menos cantidades van a ser menos contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo que ustedes tienen que tener en cuenta para ver, sobre todo, por ejemplo, si en el parcial los resultados que le dan son lógicos. Que eso es importante. Los resultados no pueden ser... no pueden ir contra la lógica económica más básica, digamos, en este sentido. Si la externalidad es negativa, el óptimo social siempre tiene que ser, o sea, la cantidad en el óptimo social tiene que ser menor al óptimo, llamémosle, privado. Si la externalidad es positiva, las cantidades de mercado, al revés, son menores que las cantidades que serían óptimas a nivel social. ¿Y esto a qué se debe? En el caso de la externalidad negativa, aquí hay un costo que no se está asumiendo, entonces se produce de más. Y a nivel de las externalidades positivas, porque hay un beneficio por el que nadie está pagando, y entonces se produce de menos. Fíjense que si nadie paga por un costo,
el precio va a ser menor, las cantidades son mayores. Si nadie paga por un beneficio, si nadie paga por ese beneficio, entonces ese beneficio no tiene precio, no hay, o sea, no se agrega ese plus al precio y las cantidades se quedan bajas. Así que importante tener en cuenta que externalidad negativa, las cantidades son mayores al óptimo social. Externalidad positiva, las cantidades son menores al óptimo social. O sea que si la externalidad es positiva, es un costo no asumido por el consumidor. Si la externalidad es positiva, más que de costo hablamos de beneficio. Claro, si pero, es, o sea, y si es un beneficio que no se asume. Por ponerte un ejemplo, capaz que así queda más claro que un ejemplo. Imagínate que tenés no sé, cultivos en un determinado predio, ¿no? Una determinada chacra ahí, y al lado tenés un apicultor. Vos te ves muy beneficiada por el apicultor, porque gracias a que él tiene abejas, yo sé, tenés mejor polinización, los cultivos se ven beneficiados, pero vos no vas al apicultor y le decís, mirá, te agradezco mucho porque gracias a tus abejas, o sea, tengo mejor producción, te pago tanto. No, es una externalidad positiva. Fíjate que si eso pasara, que si vos realmente, no sé, estuvieras obligada a pagarle porque, no sé, vino un señor X y te dijo, vos tenés que pagarle, el apicultor seguramente dijera, bueno, si esto genera beneficios y me vienen a pagar por esto, voy a tratar de tener algo más, no sé, de abejas o de lo que fuera. Pero como no hay, claro, o sea, menos. va a producir lo que no está produciendo, digamos. Claro, O sea, va a aumentar su producción. claro, si le pagaran por el beneficio, él aumentaría la producción de esa actividad que genera la externalidad. Ah, ok, o sea, en realidad él no está pagando la externalidad, sino que la pagaría si se lo pagaran. O sea, el que paga el que debería. O ¿Qué sea, en pasa? realidad el apicultor no está pagando de más que su costo marginal por el beneficio que le está dando. O sea, lo que te quiero explicar es, o sea, lo que quiero pensar es, si el productor está dando algo negativo, en realidad es algo que él no está pagando. O sea, las Sí. consecuencias que él no está pagando. Pero el apicultor en realidad no tiene un costo de más por dar un beneficio. En realidad es el costo que no le, o sea, lo que no le están pagando a él, pero en realidad él no asume un costo por beneficiar. Claro, ahí va, lo dijiste de una forma muy clara y que está bueno también para el resto. Cuando la externalidad es negativa, el productor, digamos, el que la genera, no está pagando ese costo. En cambio, cuando es positiva, no le están pagando por ese beneficio. Claro, o sea, lo que yo había razonado es como que cuando es negativa es el productor que no asume el costo y cuando es positiva es el consumidor que no asume el beneficio, digamos, el costo del beneficio. Claro, sí. O sea, estaba bien. Bien ahí. Y ahora nos pide, por último, en la parte C, ¿cuál sería el valor de un impuesto pigouviano que alineara al productor con la cantidad a producir si voluntariamente internalizara la externalidad? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que cuando poníamos un impuesto, había dos cosas que pasaban? Una, que el precio del consumidor y el precio del productor pasaban a ser diferentes y el precio del consumidor era mayor que el de mercado. Es decir, si ustedes van y compran un producto que tiene un impuesto, va a ser más caro. ¿Cuánto más o menos? Eso se acuerdan que dependía de las elasticidades, todo eso. Pero el precio va a ser más alto. Y otra cosa, las cantidades son menores. Cuando hay un impuesto, las cantidades siempre son menores. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros queremos tener un impuesto que nos lleve de las cantidades 12 a las cantidades 8. ¿Por qué? Porque queremos pasar de esa situación donde tenemos las externalidades produciendo al nivel de 12 para pasar al nivel a una producción de 8, que es el óptimo social. ¿Cómo hacemos entonces para pasar de 12 a 8? Tenemos que poner un impuesto. ¿Cómo calculamos ese impuesto? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos que Q es igual a 8. Tenemos la demanda y tenemos el costo marginal. Bien, veamos.
nosotros decimos, si Q es 8, ¿cuál es el precio que van a... porque es la situación a la que queremos llegar. ¿Cuál es el precio que van a estar dispuestos a pagar? ¿Cuál es el precio que van a pagar los consumidores? Bueno, si el precio es 8, lo que hacemos es sustituir acá y vamos a tener 10 menos 0,5 por 8, que es 10 menos la mitad de 8, que es 4, así que es 6. Bien, ahora veamos. Nos piden, ahora decimos, el costo marginal o lo que sería la oferta, digamos, del lado del productor. Decimos, ¿cuál sería, o digamos, el precio que recibe por aquello de P igual a costo marginal, ¿no? ¿Cuál sería el costo marginal para el productor si las cantidades fueran 8? En una consulta, ¿ahí por qué pusimos ese costo marginal y no el del otro? ¿O lo especifican en el ejercicio? A ver, ¿cuál otro Porque costo es el marginal? del productor. Es el del productor. Sí, porque claro, perfecto, es el del productor. Nosotros acá estamos viendo cómo logramos llegar a la situación, digamos, al óptimo social, pero el costo marginal que estamos viendo es el de la oferta de la empresa. O sea, Perfecto. lo otro es a nivel social, agregado, cuando metemos la externalidad. Acá volvimos al mundo simple, digamos, donde tenemos oferta y demanda. Entonces, si seguimos acá con la sustitución, ¿no? Bueno, vamos a no alargarlo. Todo esto nos queda igual a 3. Bien. ¿Cómo lo vemos a nivel gráfico esto? Fíjense que tenemos así. Nosotros tenemos un costo marginal, que es este 1 más 0,25Q. O sea, cuando Q es 0, acá vale 1. El costo marginal social, que es mayor, porque acá está la externalidad, digamos, en este espacio del medio está metido el costo de la externalidad. Y acá tenemos el costo marginal social, que es este 4 más 0,25Q. Y acá tenemos la demanda, que cuando Q es 0 vale 10, así que la tenemos acá, ¿no? Nosotros vimos que cuando no se internaliza la externalidad, el equilibrio se da en un Q igual a 12. Pero nosotros queremos llegar al Q igual a 8, que es cuando se intersecta el costo marginal social con la demanda. Nosotros sabemos que en este punto acabamos de hallar acá que cuando Q es igual a 8, el precio es igual a 6. Es decir, cuando yo me paro acá en Q8, si yo subo hasta la función de demanda y después doblo, me encuentro con un 6. ¿Y qué pasa con el costo marginal? Subimos desde 8 y nos encontramos acá y nos encontramos con un 3. ¿Cuánto creen entonces? Y capaz que seguramente se acuerdan de los gráficos que vieron cuando dieron el tema impuestos. El impuesto es como una brecha que se genera entre los dos precios. Porque este pasa a ser el precio, digamos, el análogo al precio del consumidor y este el análogo al precio del productor. Es decir, lo que estaría recibiendo con este impuesto el productor sería 3 y lo que estaría pagando con este impuesto el consumidor sería 6. Entonces, ¿cuál es el valor de esta brecha de acá, que es el impuesto? Tres. Claro, es 3, perfecto. Entonces, lo que vamos a tener acá es que el impuesto, llamémosle PP por impuesto pigouviano, va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un impuesto de 3, logramos alcanzar un equilibrio donde las cantidades son 8, pero por supuesto que el precio ya no hay un precio de mercado. Ahora tenemos el precio que paga el consumidor y el precio que paga el productor, que en este caso son 6 y 3. O sea que tampoco es el precio del consumidor específicamente, es el análogo al precio. Pero lo importante es esto, o sea, lograron llegar a través de un impuesto a las cantidades que ustedes querían. Y bueno, al introducir un impuesto sabemos que se genera una brecha y que va a haber dos precios diferentes. Es decir, lo que va a recibir por la producción el productor va a ser 3
lo que van a pagar son 6. Los 3 que están en el medio es lo que se lleva el gobierno. Y ahí la distribución del impuesto va, la sociedad paga el beneficio de que no se genere esa contaminación, ponele, y el productor paga el costo de lo que hace en realidad, tipo ¿entendés lo que te digo? Sí. O sea, Claro. como que ahí la sociedad va a arrancar a pagar el beneficio de que no se haga eso. Exacto. Sí. Y está bueno que lo digas, porque fíjense que acá en este impuesto, como en cualquier otro que nosotros vimos, el impuesto no lo va a pagar a quien diga la ley que lo tiene que pagar. Y esto es una de las cosas que estaría bueno que les queden de este curso. Los impuestos, quién paga un impuesto al final del día, depende de las elasticidades de oferta y de demanda. Así que si quisieran como un mensaje que les quede de este curso, eso sin duda sería uno. Así que, excelente. A mí ahí lo que me quedó de la O duda sea, es cuando dijiste que el 3, que en costo marginal 3, ¿cómo lo ubicamos O sea, en la gráfica? sí. En la de O sea, precios, ahí. claro, nosotros tenemos cantidades 8. Esta ecuación que tenemos acá es esto. Cuando Q es 8, si nosotros subimos hasta el costo marginal privado, nos encontramos con que está a un nivel de 3. Sí. O sea, acá está el 3. Que es O el sea, costo, es es el el que costo marginal cuando Q es 3. Cuando Q es 8, perdón. o sea, sería el O que sea, calculamos nosotros. claro, es este de acá. Perfecto. Este de acá lo encontramos acá. Claro. o ¿Quedó sea, claro? ahí ¿Sí? la sociedad se tendría que estar haciendo responsable de algo de lo que no es responsable, digamos. Sí, en parte sí. O sea, sí, en parte de que sí digo que tenés razón. Sí. Fíjense que si el impuesto piguviano fuera tan maravilloso, estaría lleno de impuestos piguvianos por todos lados para agravar la contaminación, y no es así. Primero, que es muy difícil de calcular. Segundo, que además